Buenas noches, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la clase del día de hoy sobre, ¿verdad? Todo lo que tenemos que saber sobre el discipulado, ¿verdad? Claro que cada clase vemos una parte, recordamos otras que ya hemos visto, ¿verdad? Y siempre tenemos que estar así, en constante revisión, ¿verdad? Acordándonos, repasando, ¿sí? Todo lo que tenemos que saber. Muy bien, vamos a comenzar. Les había yo dicho de la clase pasada que tenemos que estar revisando el primer video, que es ahora sí que lo básico, ¿verdad? Saber el primer video, haberlo visto. Sí, búsquenlo en los videos de la congregación, en el Facebook, y pueden repasarlo, el primer video, ¿sí? Aquellas personas que se conectan por primera vez hoy o son no nos ven con regularidad, pues busquen el primer video, ¿verdad? Porque es básico, ¿sí? Siempre Dios siempre ha sido un Dios ordenado, de orden, y en la enseñanza y en nuestra vida es igual de ordenado, es igualito de ordenado, ¿sí? Ordenado, paso 1, paso 2, paso 3, las bases de una cosa, lo que luego sigue, así es Dios. Lo hemos estado aprendiendo en las escrituras, ¿verdad? En cada parashá, cada libro de la Biblia nos enseña eso. Todos los libros de la Biblia nos enseñan eso. ¿Sí? Un orden que debe ser aplicado en todas las áreas de nuestra vida. Y en la escritura, en el estudio de las escrituras, pues es lo mismo, ¿verdad? Es de la misma manera. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Y para aquellos que no nos han visto en las clases pasadas, una parte del tiempo que tenemos aquí en la clase ahorita, una parte vamos a hablar un poco sobre el ministerio, la persona, ¿verdad? El trabajo del apóstol Saulo de Tarso, Pablo, ¿verdad? El cual dice la escritura que era un maestro, ¿verdad? Un rabino, un maestro conocido en su época por las autoridades de Jerusalén, ¿sí? Una persona que era muy conocido por su gran conocimiento de las escrituras. No era cualquier persona, y como lo hemos visto en clases pasadas, la persona que Dios, ¿verdad?, llamó y usó para hablarle a gentiles y a judíos y a reyes. Así dice la escritura, porque este mes útil, dijo Jesucristo, Yahshua, para llevar mi nombre a gentiles, judíos y reyes. Y entonces vemos ahí, ¿verdad?, que eso se llevó a cabo, y es verdad, porque él fue maestro de esos tres tipos de personas. Y al ser maestro de judíos, gentiles, abarca todo el mundo, porque en el mundo, para el contexto de las escrituras, solo hay israelitas y gentiles, judíos y gentiles. No importa si los gentiles son de China, de Guatemala, de Rusia, de Francia, de Guanajuato, no importa de dónde son, ¿sí? Esos son gentiles. Y también del otro lado, ¿verdad?, todos aquellos que descienden de Israel, ¿verdad? Entonces, así dice la escritura, que el Señor, como quiere salvarlos a todos, porque todos estaban en Adán, en aquella caída, en el pecado en Edén, ¿verdad? Por cuanto por un hombre entró el pecado, todos pecaron. Entonces la salvación de Dios que viene prometida desde el Edén es para todos, ¿verdad? Porque Él es Señor de judíos y de gentiles, ¿sí? Es lo que dice la escritura. Pero vamos a ir aprendiendo todo en orden, ¿verdad? Todo en orden. Y pues ahorita en la primera parte
chan, 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 la primera parte de este estudio, vamos a ver un poco más, como la otra vez, un poco más sobre Pablo, ¿verdad? Sobre Saulo de Tarso, el maestro Pablo, el rabino Saulo, ¿sí? Y voy a apuntar algo en el pizarrón, muy importante, para irnos ubicando en muchas cosas y entender por qué lo que dice Pablo tiene gran validez, porque Dios lo usó, lo puso por eso, porque sabía, ¿verdad? Por eso lo usó. Entonces, por lo mismo, en la clase pasada ya habíamos visto las credenciales de Saulo, del maestro Saulo, ¿verdad? Era hebreo de hebreos, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Conocedor de las escrituras, de la Torá, aún de las tradiciones, ¿sí? Y también era romano de romanos, y como él dijo, y lo soy de nacimiento, plenitud de ciudadanía romana, con todos los derechos, todas las obligaciones de un ciudadano de Roma. Entonces, era una persona idónea en todos los aspectos para poder enseñar a judíos y a gentiles, como dice la Escritura. Muy bien, entonces, vámonos un poco a ver el caminar del apóstol Pablo, porque eso nos da mucho entendimiento a muchas cosas, para corregirnos y aprender correctamente varias situaciones. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a escribir aquí una línea, digamos, del trayecto de las cosas. ¿Sí se ve bien? ¿Como por aquí o hay que subirlo? Me espero, si hay que subirlo, me espero. ¿Sí? Muy bien. Fijémonos en este asunto. Cuando habíamos visto la semana pasada, bueno, las clases pasadas, que el rabino Saulo había sido una persona, ¿verdad? Que en Jerusalén, él estaba en Jerusalén cuando fue el martirio de Esteban. Y lo atestiguó y consintió en ello, dice la Escritura, ¿verdad? Él era una autoridad que dio su venia en ese asunto, porque él perseguía a los creyentes en Yeshua el Mesías, ¿verdad? Perseguía a los creyentes. Aquí hay una cosa, los creyentes, recordemos que podían venir de extracto gentil, ser a lo mejor un turco que pasó por ahí, conoció al Mesías, oyó de él, ¿verdad? Puede ser. También podría ser alguien descendiente de Israel, ¿verdad? De los esparcidos. O también podría ser alguien netamente de Judea, ¿verdad? Como Pedro, Santiago, ¿verdad? Mateo, etcétera. Pues eran netamente del área de Judea o de toda la provincia de Judea. O sea, de Judá, ¿verdad? Los romanos le llamaban a esa provincia Judea, porque era una provincia más del área del Imperio Romano, ¿verdad? Ellos le llamaban Judea o Palestina, ¿sí? Entonces, pues todos esos creyentes, ¿verdad? Andaban algunos ahí en Jerusalén y Pablo los perseguía, los arrestaba por ser esos del camino, ¿verdad? Esa secta rebelde. Y entonces a Esteban lo toman. Dice la Escritura que él fue uno que fue elegido, ¿verdad? Para servir a la congregación, ¿verdad? Y que sobre él se habían puesto manos y se le había dado un ministerio, una autoridad, ¿verdad? Y sin embargo, pues es arrestado por ser parte de esa secta, ¿verdad? Por aquellos que no conocían al Mesías, pues lo tenían como alguien rebelde, ¿verdad? Y pues lo arrestan y luego lo ejecutan. Entonces, vemos que el apóstol Pablo en las Escrituras aparece precisamente por primera vez en el libro de los Hechos, ¿sí? Le voy a decir, capítulo 7 al capítulo 8, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ponerle el inicio donde el apóstol o rabino Saulo de Tarso, también llamado Pablo, ¿sí? Aquí hay algo que aclarar.
Él era un rabino, conocedor de las escrituras. Entonces nadie más puede decir que sabía más que él, ¿verdad? Porque él dice, ya hemos visto sus credenciales, todo era un súper conocedor de las escrituras, por eso lo escogió Dios. Entonces el rabino Saulo o Pablo de Tarso aparece por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 7 al capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 7:58, casi para ya terminar ese capítulo, ¿verdad? Es cuando él aparece en los sucesos de Esteban, en los sucesos concernientes a Esteban. Y de ahí, cuando él consiente en su muerte, ¿verdad? Y ve cómo lo ejecutan por apedreamiento, ¿verdad? Después él sigue en esas labores y en esas labores él habla con el supremo sacerdote, ¿verdad? El sacerdote en Jerusalén, ¿sí? Y entonces le pide cartas para poder ir al área de Damasco, al norte de Judea. Damasco está hacia el norte de Judea, fuera de Judea, ¿sí? Le pide cartas para ir a buscar a los creyentes que andaban en esa parte de allá de Judea, también en las sinagogas del norte de hacia afuera, y perseguirlos y traerlos arrestados a Jerusalén, ¿verdad? Para castigarlos. Y eso lo vemos también en esa parte del capítulo 8. ¿Sí? Eso lo vemos sobre todo en el 8:4, en el 8, del 8:3 al 8:4, vemos esa parte donde se nos describe que el rabino va a buscar a los creyentes al área de Damasco, ¿sí? Los perseguía. Perdón, capítulo 9, eso ya es capítulo 9. Aquí vemos lo de Esteban. Y en el capítulo 9, lo voy a poner aquí, capítulo 9 de Hechos. En el capítulo 9 de Hechos, el capítulo que sigue, es donde vemos a Saulo, Pablo, que va hacia Damasco. Va hacia Damasco a perseguir a los creyentes que están en Damasco, con autorización de las autoridades de Jerusalén, ¿verdad? De las autoridades del templo de Jerusalén. Obviamente no nos referimos a los apóstoles, ¿verdad? Sino a todas las autoridades religiosas oficiales de Jerusalén. Entonces, cuando él está en este camino hacia Damasco, es donde él tiene un encuentro con Yahshua Jesucristo, ¿verdad? Yahshua el Mesías. El Mesías también conocido, ¿verdad? En el mundo occidental y en el mundo Jesucristo, ¿verdad? El ungido, Yahshua, ¿verdad? El Mesías que todo Israel esperaba, pero que no solo es Mesías de Israel, es Mesías del mundo. Es la promesa que va a salvar a todas las naciones, porque eso es lo que se le prometió a Abraham, en tu simiente, la cual es Cristo, la cual es Yahshua. No habla como de muchos, sino de uno, dice la Escritura, el cual es Yahshua. En él serán salvas todas las naciones, ¿verdad? Lo cual también es la ratificación de la promesa hecha en el huerto de Edén, a Adán y a Eva, ¿verdad? Que un día vendría un descendiente, ¿verdad? Del cual, ¿verdad? Pisaría la cabeza de Satanás y lo derrotaría. Desde el huerto del Edén viene esa promesa y se le ratifica a Abraham, ¿verdad? Para que a través de él viniera esa simiente, la cual es Yahshua, ¿verdad? Así dice la Escritura, la cual es Yahshua. Muy bien, entonces vemos que Yahshua tiene un encuentro con Pablo en el capítulo 9, y ahí es donde él, ¿sí? Cae al suelo, ¿verdad? Y tiene un encuentro con él, el Señor se le revela, ¿verdad? Y Pablo es entonces, queda ciego, ¿verdad?
y del capítulo 9 al 9:15, ¿verdad? Es cuando se le dice también a una persona que había ahí en Damasco que fuera a buscar a Pablo y le pusiera la mano en los ojos, orara por él, porque dice la escritura, el Señor le dijo a esa persona que envió, le dice, porque instrumento me es él para llevar mi nombre a judíos y gentiles y a reyes, o sea, a todo el mundo, porque nomás hay de uno o de otro, ¿verdad? Entonces, a todos. Es lo que dice la escritura. Entonces, eso sucede en estos capítulo 9 del 1 al 15. Y luego vemos que cuando Saulo conoce a Yeshua y le son abiertos los ojos por esa persona mediante una oración, ¿verdad? Entonces empieza, digamos, la primera predicación de Saulo. La primera predicación de Saulo de Tarso. ¿Y dónde es esa predicación? Precisamente en Damasco, porque ahí era donde él iba, ¿verdad? Y entonces ahí, en el capítulo 9 de los Hechos, vemos a Saulo, predicando, ¿sí? Del verso 20 al 22, vemos a Saulo predicando en Damasco. Y eso trajo consternación, porque iba a Damasco a perseguir a los creyentes en Yeshua, y sin embargo ahora era de los creyentes y hasta lo predicaba, ¿verdad? Enseñando ahí en Damasco que Yeshua era el Mesías. Empezó a hacer lo contrario a lo que iba, ¿verdad? Por ese encuentro con Yeshua, empezó a hacer lo contrario. Y entonces eso trajo consternación en todos en Damasco, ¿verdad? Por un lado, los creyentes dudaban de él si en verdad se había convertido o verdad, o fuera una trampa o algo, porque decían, ¿no es este el que ha venido a perseguirnos? ¿Verdad? Y sin embargo ahora está enseñando sobre Yeshua, y las autoridades también estaban en contradicción, porque iba con una misión y ahora resulta que era de los otros, ahora resulta que estaba a favor de esa secta, ¿verdad? De ese movimiento rebelde, por decir así, religioso, ¿verdad? Que creía que ese carpintero era el Mesías. Entonces, tanto creyentes como autoridades judíos que no creían en Yeshua, pues todos estaban, ahora sí que, como dicen normalmente, ¿no? Sacados de onda, ¿verdad? Estaban sacados de onda porque él estaba haciendo otra cosa diferente a la que iba. Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando esto empieza a suceder, Saulo tiene que escapar de Damasco. Viene su escape. Viene su escape de Damasco, ¿verdad? Tiene que escapar porque lo querían matar. Pues ahora estaba así, como estaba al revés, ¿verdad? Haciendo ahora, diciendo que sí era el Mesías, y ante el peso que era Pablo, obviamente, de ser un gran maestro, una gran autoridad, ahora diciendo que era verdad que es el Mesías Yeshua, pues, ¿verdad? Ahora nos está saliendo al revés, ¿verdad? El asunto para lo que él iba. Y empieza a enseñar, pues, imagínense ese golpe tremendo, ¿no? Pues claro, pues, se empieza a planear, dice la escritura, que lo querían matar, ¿verdad? Que cuidaban la entrada y la salida de Damasco para tratar de prenderlo y matarlo. Y cuando esto llegó a oídos de Pablo y de algunos de los creyentes en Damasco, pues entonces lo ayudan a escapar de Damasco. Es la clásica de que, conocido, ¿verdad? Lo que ya sabemos, de que lo meten en un canasto y lo bajan por las bardas, ¿verdad? Por las muros, ¿verdad? Por los muros de Damasco. Esto viene en el capítulo 9, del 23 al 25. ¿Sí? En el libro de Hechos. Viene del 23 al 25. ¿Sí? Y cuando
hasta aquí tengamos esto en cuenta. Hasta aquí Saulo no se había encontrado con los apóstoles. Como él dice, aquellos que fueron antes que yo. ¿Verdad? Aquellos que habían estado con Yeshua, con Jesucristo, porque esos apóstoles estaban en Jerusalén. Alguna que otra salida hacían a Samaria, ¿verdad? Por ahí cerquitas de Jerusalén, no se aventuraban muy lejos, ¿sí? Mayormente estaban en el área de Jerusalén, dentro de Judea, ¿verdad? Y él, como vimos, había salido de Jerusalén y había sucedido todo esto en Damasco. Entonces él no se había encontrado con los apóstoles, ¿verdad? Cuando sucede lo que él escapa de Damasco, dice la Escritura, que entonces, cuando escapa de Damasco, voy a continuar acá, voy a borrar acá. Ahí le puede usted después, ahí va a quedar grabado, ¿verdad? Y ahí le puede después tomar foto o revisarlo. Cuando él escapa ya después de Damasco, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Voy a poner aquí, prédica en Damasco, lo voy a hacer en pequeño. Prédica en Damasco. Y escape de Damasco. Escape de Damasco. ¿Sí se ve ahí en el teléfono? ¿O está muy arriba? Es lo que había hecho en la otra lista. Ok, sí, pero en pequeño. Y aquí viene entonces, cuando él escapa de Damasco, es cuando va a Jerusalén. Regresa a Jerusalén. Como escapa de Damasco, regresa a Jerusalén. ¿Sí? Y entonces, al llegar a Jerusalén, Pablo se encuentra, aquí le vamos a poner, primer encuentro. Primer encuentro con los apóstoles. ¿Verdad? Ahí es donde él tiene el primer encuentro con los apóstoles. Ahorita vamos a profundizar un poquito en ese pedazo de la historia, ¿verdad? Ahí dice la Escritura que él llega a Jerusalén, pero los creyentes de Jerusalén, conociéndolo, porque sabían quién era Saulo de Tarso, conociéndole, le sacaban la vuelta, dice la Escritura, ¿verdad? Que no querían estar con él, le sacaban la vuelta. Porque le tenían miedo, porque no sabían si era una treta, si era una trampa, ¿verdad? Pues su historial que él tenía y que ahora era convertido, tenían miedo de él. Pero había una persona que sabía que él había estado predicando en Damasco. Una persona que sabía que Saulo se había convertido y que se había enterado de lo que Saulo había hecho en Damasco y que había predicado acerca de Yeshua. Esa persona era Bernabé, que dice la Escritura que era uno de los primeros discípulos, ¿verdad? Que se juntaba con los 12 ahí en Jerusalén. Y entonces ese Bernabé ya había sabido quién era Saulo y que se había convertido y cómo había predicado en Damasco. Entonces, cuando Saulo llega, ¿verdad?, a Jerusalén, dice la Escritura que Bernabé lo toma y lo lleva a conocer a los discípulos, a los apóstoles. Lo lleva a conocer a los apóstoles, ¿verdad? Pues imagínense, pues Pablo, el miedo que había de que fuera una trampa, Bernabé sí sabe que es él, o sí cree en su conversión, ¿verdad? Había escuchado lo que él había sido en Damasco y lo toma y lo lleva a que conozca a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces este es el primer encuentro entre Pablo y los apóstoles, pero no fue con todos los apóstoles. Ya estamos profundizando más, eso lo habíamos visto en la clase pasada. Ya estamos profundizando más. Dice la Escritura
que aquí a los que conoció, hagan de cuenta que le enviaron como que hay una comitiva, ¿no? Porque pues todo el ambiente que había y que se dudaba de que él fuera en realidad un creyente, dice la escritura que ahí a los que conoció fue a Pedro. ¿Y a quién creen? Santiago. ¿El quién? Hermano del Señor. A Santiago, el hermano del Señor. O sea, fíjense que los apóstoles le enviaron a conocerlo a dos meros gallos, ¿no? No fueron todos a conocerlo, ¿verdad? Dudaban de él, si fuera una trampa. También había otras cosas que hacer en Jerusalén. Y entonces, pero envían a conocerlo, representando a los apóstoles, a dos meros gallos. Nada menos que a Pedro, que había estado con el Señor, ya lo sabemos, todo lo que Pedro había vivido con el Señor, todo el conocimiento que Pedro tenía de Yeshua, había hablado con él, lo había visto morir, lo había visto resucitado. Y también envían a Santiago, el hermano del Señor, pues otra autoridad, ¿verdad? Creíble, pues su hermano en la carne. O sea, ¿quién más lo iba a conocer que su hermano? ¿Verdad? ¿Quién más iba a saber cómo era el Mesías? ¿Cómo era él, verdad? Si era alto, bajo, gordo, flaco, lo que hablaba, lo que no hablaba, lo que enseñaba, lo que no enseñaba, cómo eran sus palabras y cómo no eran. Pues claro, son dos personas 100% avaladas, ¿verdad? De que habían estado con el Mesías, nada menos y nada más que Pedro y su hermano. Y esos envían a conocer a Pablo. Y ahí es donde Pablo dice que estuvo con ellos y los conoció. El que los juntó fue Bernabé. Y dice la escritura que Pablo estuvo con ellos 15 días. 15 días estuvo con ellos en Jerusalén, hablando, platicando, intercambiando información. Obvio, oigan, pongámonos en este contexto. Pablo no era uno de los apóstoles. No era. Entonces no había conocido al Señor. Y de repente dice que Yeshua se le apareció en el camino, porque eso es lo que pasó en Damasco, ¿no? Que se le aparece en el camino y lo ve y habla con él. Y lo toma como ministro. Pues ¿por qué cree que enviaron a estos dos? Para certificar si no era ¿qué? Un mentiroso, ¿verdad? Un tramposo. Porque ¿quién mejor que ellos dos iba a conocer a Yeshua? ¿Verdad? O sea, a ver, hasta le podían tirar un buscapiés, ¿verdad? Oye, ¿y cómo vistes al Señor su lunar que tiene aquí? ¿Verdad? No, pues él no tiene ningún lunar. Ah, no, sí lo vistes entonces. Y ya ves que él hablaba así como un acento, ¿no? Al final siempre decía, creiré. No, el Señor, no, a mí me habló así. Ah, no, pues sí lo conoces, sí hablaste con él, ¿sí me explico? Es obvio que estas dos personas fueron enviadas para certificar que no fuera un fraude, que no fuera una mentira, que no fuera una trampa, un ardid. Obviamente, ¿verdad? Entonces estas dos personas Pablo estuvo con ellos 15 días predicando allí en Jerusalén, y dice la escritura que entraba y salía de Jerusalén. Porque allí, ¿verdad? Hasta ese momento no lo habían querido matar en Jerusalén. Estaba y salía y entraba y predicaba, dice la escritura, en Jerusalén. Y aún disputaba con los griegos, dice la escritura. Eso lo puede ver en el capítulo 9:26. Del 9, capítulo 9 de los Hechos, aquí lo voy a poner. Hechos 9. Verso 26 en adelante. Santiago, el hermano del Señor, que también es conocido como Jacobo, ¿verdad? Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, él estuvo con ellos, ¿verdad? Ahí 15 días, y entraba y salía de Jerusalén, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero luego, ¿verdad? Llega un momento en que también es incómodo en Jerusalén, ¿verdad? También es incómodo ahí.
Pues imagínense, una autoridad reconocida por el pueblo y por todos, ahora promoviendo a Yeshua, ahora hablando al revés de lo que tenía que hablar, pues obviamente llega un punto en que es alguien incómodo, ¿verdad? Y que está atentando contra lo establecido, ¿verdad? Y entonces, y cuando me refiero a lo establecido, no me refiero a la enseñanza de Dios, a la Torá, que es la instrucción dada por Dios. No me refiero a eso. Me refiero a estar enseñando que ese carpintero era el Mesías y que se le había rechazado, ¿verdad? Y se le había crucificado, siendo que él era el Mesías al que se tenía que recibir, el Salvador, y que se le había más bien despreciado, ¿verdad? Y se le había dado muerte. A eso me refiero, porque no me estoy refiriendo a que en contra de las escrituras, en contra de la enseñanza de Dios, que es las instrucciones de Dios, que se llama Torá, porque el mismo Pablo dice en sus escritos que es divina, que la Torá es la voluntad de Dios y que es espiritual, porque es la voluntad de Dios hecha letra para que la apliquemos en nuestras vidas. Eso es lo que enseña también Pablo. Entonces no me estoy refiriendo a eso. Lo digo por aquellos creyentes que no conocen qué es la Torá, que no conocen qué son las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y que malentienden muchas cosas. A eso me estoy refiriendo. Entonces, cuando Pablo es ya peligroso en Jerusalén, pues ahora también intentan matarlo en Jerusalén, ¿verdad? Prenderlo y matarlo. Dice la escritura que entonces él tiene que escapar también de Jerusalén, y esto lo vemos, le voy a poner aquí, escape de Jerusalén. Esto ya parece película. Escape de Jerusalén. Óigase, ¿no ha visto la saga esa de que la caída del Olimpo y que Olimpo bajo fuego y que luego no sé qué bajo fuego y que ya también esto parece una saga ahí? Pero escape de Damasco. Empieza con escape de Damasco. ¿Verdad? Ahora este es escape de Jerusalén. Escape de Jerusalén y de Roma no escapó. Este es Hechos 9, sí, del 29 en adelante. Del 29 al 31, 32 más o menos. Es donde se nos enseña que entonces, por cuidar su vida, los discípulos le dicen que escape de Jerusalén y lo ayudan a salir, ¿sí? Y dice la escritura que lo llevan, ¿verdad? ¿A dónde? Fuera de Jerusalén, y se lo llevan a Cesarea. A Cesarea, y que de allí luego lo envían ¿a dónde? A Tarso, que es al norte de Judea, allá arriba, ¿sí? Del área de Damasco, por allá arriba, en esas riberas de allá arriba. Sí, entonces escapa de Jerusalén, los discípulos de Jerusalén lo ayudan a escapar, dicen, vete mejor de aquí, porque estás corriendo mucho peligro. Y él sale y se va entonces a Tarso. Y se sale ya de Jerusalén y se va al norte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede ahí. Esto lo podemos ver, fíjense bien, todo esto que hemos visto en el libro de los Hechos, lo podemos ver, aquí le voy a poner, mire, una llave. Porque todo esto viene contado también por Pablo en el libro de los Gálatas. Todo esto viene en el libro de los Hechos, pero también viene, digamos, en forma simultánea, contado en el libro de los Gálatas, del capítulo 1, del verso 15 en adelante. ¿Sí?
Entonces fíjense cómo estamos estudiando los hechos, pero también viene eso en el libro de los Gálatas. La escritura es muy amplia, hermanos. No ocupa usted andar investigando nuevas cosas, nuevas profecías, nuevas prédicas de quién sabe quién. Ocupamos estudiar las escrituras. ¿Sí? Ahí ha puesto Dios lo suficiente. No ocupa usted andar investigando misterios y... No. Ocupa saber las escrituras. Con eso es suficiente y luego ponerlas en práctica en su vida. Que esa es la verdadera batalla. Esa es la verdadera batalla a la cual muchos le sacan la vuelta. Muchos y muchas. ¿Sí? Le sacan la vuelta. Lo que se dice en las escrituras, ponerlo en la vida de las personas, en su propia vida real. No andar perdiendo el tiempo en fantasías, en cosas ocultas, en prédicas de profetas, en etcétera y etcétera. No se ocupa, eso no va a cambiar las vidas de las personas. ¿Sí? Eso no lo cambia. Lo cambia que usted conozca lo que dicen las escrituras y lo viva. Eso es lo que sí cambia las vidas. Entonces nos vamos al libro de los Gálatas. Capítulo 1. Voy a leer, ahí va. Capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Verdad? Porque él, acuérdense que tuvo un encuentro con el Mesías en Damasco, a eso se refiere. Él conocía las escrituras, ¿verdad? La Torá, todo, pero no conocía el mensaje de Yahshua, que era lo que le faltaba. A eso se refiere. A eso ya sabemos que ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación a través del Mesías que ya vino y que muchos no sabían que había venido. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahshua, de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la congregación del Señor y las asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, todo lo que pasó en Damasco, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, porque acuérdese que cuando a él se le aparece Yahshua cerca de Damasco, él todavía estuvo en Damasco ahí ciego, y cuando recibe la vista, ¿dónde estuvo predicando? En Damasco, ¿verdad? No fue a Jerusalén, estuvo en Damasco bastante tiempo, hasta que tuvo que escapar de ahí e ir a Jerusalén. Por eso dice, no consulté con nadie y no fui a Jerusalén, ¿verdad? Sino que se quedó predicando a los gentiles en Damasco y también a muchos judíos que había ahí, obvio, porque él lo conocían que había ido a disque atrapar a los rebeldes, ¿verdad? Entonces, dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, lo que le acabo de contar, ¿verdad? Él se había quedado en Damasco predicando ahí. A los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, porque cuando él estuvo aquí en Damasco, ¿verdad? Nos dice que él de Damasco, de aquí, fue a Arabia y luego regresó ¿a dónde? A Damasco. O sea, se movió en esta área antes de llegar a Jerusalén a ese primer encuentro. Aquí anduvo en Damasco predicando, se va a Arabia y regresa a esta área. O sea, se movió en esa área al norte de Judea. Es lo que nos está narrando. Antes de haber llegado a Jerusalén,
antes de haber consultado con carne y sangre, refiriéndose a los apóstoles que habían sido antes que yo, porque ellos habían conocido al Mesías, ¿verdad? Años antes. Entonces dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque es lo que le digo que pasó aquí. Estuvo aquí alrededor de 3 años, aquí, cuando ya tiene que escapar, ¿sube a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Lo narrado en el libro de los Hechos. Entonces, dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y Bernabé, y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es lo que le digo, estuvo ahí en Jerusalén cuando Bernabé los lleva a conocerlos, ¿verdad? Y conoció a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Que lo estuvieron ahí con él, ¿verdad? Platicando con él y revisando lo que él había conocido de Yeshua en ese camino a Damasco, ¿verdad? Sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante del Señor que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, ¿verdad? Y no era conocido en las iglesias, de vista en las iglesias de Judea que eran en Yeshua. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, ¿verdad? Entonces vemos qué es lo que sucede aquí, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que él entraba y salía de Jerusalén, como dice el libro de los apóstoles, y ya después tiene que volverse a ir al norte, ¿verdad? Cuando sucede eso, después se vuelve a ir al norte, ¿sí? Sale de Jerusalén y se vuelve a ir al norte. Dice, después, pasados 14 años, o sea, salió de Jerusalén y estuvo 14 años fuera de Jerusalén. Él sale y se va 14 años hacia el norte. Y ya no había regresado a Jerusalén durante 14 años. Y dice, 14 años, sino otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Por una revelación es que él fue a Jerusalén. Después de 14 años, por una revelación vuelve a ir a Jerusalén. ¿Y eso dónde lo vemos? Voy a borrar esto. Eso viene también narrado en el libro de los Hechos. Entonces aquí él escapa de Jerusalén y se va a Cesarea, Tarso, y dice él que a otras áreas, ¿no? Que anduvo también en otras áreas, Siria y Cilicia. Todo esto sucedió fuera de Jerusalén. Siria y Cilicia. Y dice que de aquí a aquí, cuando él regresa a Jerusalén, ¿cuánto pasó? 3 años. 14 años, ¿no? Pasó esto aquí 14 años hasta que volvió a regresar a Jerusalén. Entonces, cuando él regresa a Jerusalén y lleva consigo a Tito, ¿era qué encuentro con los que estaban en Jerusalén? ¿Qué número de encuentro era? El segundo encuentro, ¿no? Porque el primer encuentro había pasado cuando escapó de Damasco a Jerusalén y Bernabé lo lleva a conocer a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Ese fue el primer encuentro. Y dice él que 14 años después sube otra vez a Jerusalén y entonces sucede ¿qué encuentro? El segundo encuentro. ¿Sí? Y entonces ahí vemos que
Muchos creen que el llamado concilio de Jerusalén, que viene también después, creen que tal vez fue el primer encuentro, y no fue el primer encuentro con los apóstoles. Antes de ese hubo otros, ¿qué? 2 encuentros, lo estamos viendo, ¿verdad? Uno había sucedido después del escape de Damasco y otro sucede 14 años después, cuando Pablo sube a Jerusalén y dice la Escritura que no fue por algo humano, sino fue movido por una ¿qué? Revelación. ¿Sí? Dice que fue por una revelación, ¿verdad? Él no iba precisamente a Jerusalén porque él quería o tenía que hablar algo. Dice que fue por una revelación que tuvo que subir. ¿Sí? Dice, pero subí según una revelación, y para no correr ni haber corrido en vano, expuse, cuando sucede esto, hablé con los apóstoles, ¿sobre qué cree? Sobre cómo estoy llevando la enseñanza, ¿dónde? En todas esas áreas, ¿verdad? A los gentiles, como él dice. Entonces, fíjese, era el segundo encuentro que tuvo con ellos, ¿sí? Y subió por una revelación. Vámonos al libro de los Hechos para ver esa parte. Dice, en aquellos días, libro de los Hechos, capítulo 11, verso 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, porque Pablo estaba en Antioquía también. Después de estos 14 años, otra de las áreas en que él estaba era en Antioquía. Eso también ya lo hemos visto. Aquí, después de esto, también anduvo en Antioquía, ¿sí? En ese periodo. Y dice la Escritura, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, el emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, los de Antioquía está diciendo, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Por eso Pablo dice que subió por una ¿qué? Por una revelación que hubo. Que como se dijo que iba a haber un hambre en toda Judea, ¿verdad? Él que estaba en Antioquía con Bernabé, ¿sí? Suben a Jerusalén a llevar ayuda de Antioquía a los hermanos de Judea. Y entonces, por esa revelación que les dijo el Espíritu, va a haber hambre, apercíbanse. Ellos empezaron a juntar víveres, ofrendas, y lo enviaron a ese regalo a los hermanos de Judea para ayudarlos en esta situación que iba a venir, en esta hambre profetizada. Entonces, por eso es que Pablo vuelve a subir a Jerusalén por una revelación. ¿Sí? Eso pasó aquí, pero él estaba en Antioquía. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos todo esto, lo que ya vimos la clase pasada. Es que eso no lo menciono porque ya lo vimos la clase pasada. Que dice la Escritura. Ahora bien, los que habían sido esparcidos en el capítulo 11, verso 19, y que habían escapado de la persecución por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número se creyó y se convirtió al Señor. En Antioquía hubo un despertar, ¿verdad? Aquí, en Antioquía, hay un movimiento de conversión, ¿verdad? Entre gentiles y judíos, conversión, ¿sí? Y se crea una, ¿qué? Congregación ahí, ¿verdad? Una congregación, una quejilá, una iglesia. Se crea en Antioquía, ¿sí? Se crea ahí. Y entonces, fíjese bien, anunciando y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, porque ahí dice que los judíos le hablaban a los judíos, pero los de Chipre y de otra área le hablaban ¿a quiénes? A los gentiles, ¿verdad? Y entonces ahí se hizo una congregación de muchos convertidos. Luego la noticia de estas cosas llegó a oídos de los que estaban en Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles, ¿verdad? Los que habían sido antes que yo, como dice Pablo. Llegó esa noticia a Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuera a Antioquía. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, Bernabé aquí es enviado de Jerusalén, ¿a dónde? A Antioquía, ¿verdad? Los apóstoles lo envían de Jerusalén a Antioquía a que vaya a ver qué está sucediendo en Antioquía, porque resulta que se están convirtiendo tanto judíos como gentiles. Y entonces cuando llega Bernabé a Antioquía, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Llegó a esa congregación y ve que hay muchos convertidos y los exhorta, pero lo vimos en la clase pasada, se dio cuenta que faltaba ¿qué? Maestro. Se dio cuenta que faltaba alguien que les enseñara. Pero en los sucesos antes, Bernabé, a quien había conocido y hasta lo había llevado a conocer a los apóstoles, a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. ¿A quién? A Pablo lo había conocido, ¿verdad? Lo había conocido, que ese había predicado en Damasco, que conocía perfectamente las escrituras, la Torá, y que era un maestro que Dios lo había llamado. Yeshua se le había aparecido, había ya hablado a los gentiles y a los judíos, y tenía total autoridad y conocimiento. Entonces Bernabé se le prende el foco y dice: este es ¿qué? El maestro idóneo que necesitan los creyentes nuevos en Antioquía, porque todos los demás apóstoles, ¿dónde estaban? En Jerusalén, en Judea. Entonces Bernabé dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, porque ¿se acuerda dónde estaba Pablo? Aquí está. ¿Dónde estaba? En Tarso. Fue por él a Tarso y lo lleva ¿a dónde? A Antioquía, ¿verdad? Para que sea maestro ahí en Antioquía, porque se dio cuenta que era el hombre idóneo para tal necesidad. Lo había conocido, había estado con él, había ido con él, había hablado con él en Jerusalén, y había conocido también a los otros dos. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Exacto, porque Saulo se movía en esta área. Se movía en esta área porque de allí, de Jerusalén, había escapado a esta área, ¿se acuerda? Y entonces de aquí lo toma Bernabé y le dice: vente para acá, amigazo, porque hay chamba aquí en Antioquía y tú eres el idóneo para eso. Por eso Dios dijo: va a llevar mi nombre a judíos y gentiles y reyes, el maestro idóneo. Entonces lo lleva a Antioquía. Y
la congregación allí y se congregaron allí todo un año, fíjense. Es ahí, por eso en Antioquía estaba Bernabé y ¿quién? Pablo, Saulo. Estaban ahí y fue cuando reciben la famosa ¿qué? Revelación, ¿verdad? La revelación de que iba a haber una hambruna y entonces suben a Jerusalén por esa revelación y se encuentran por segunda vez. Pablo se encuentra por segunda vez con los apóstoles, el segundo encuentro con los apóstoles en Jerusalén. Entonces dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, creyentes en Yeshua, ¿verdad? Porque Cristo es el Mesías, mesiánicos por así decir, mesiánicos o cristianos, sabemos la connotación de eso, ¿sí? Es la parte que creían en el Mesías, en el Cristo, en el ungido, con todo lo que eso significa, y que a veces los términos se quedan cortos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que estamos viendo. Y se congregaron allí todo un año y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, mesiánicos, por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando los ancianos esto por mano de Bernabé y Saulo. Es lo que vemos aquí, que por eso ellos van a Jerusalén a llevar esa ofrenda, ¿verdad? Esa ayuda, ¿sí? Entonces, esto también viene en el libro, es lo que nos narra Pablo en el libro de los Gálatas, y lo que viene en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 24 al 29. 24 al 29. ¿Sí? Muy bien. Ok, Hechos 11, 24 al 29. Muy bien. Pues esta parte hasta aquí, ¿verdad? Vamos a dejar esta parte, digamos, del caminar de Pablo, ¿verdad? De Saulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Que antes del famoso concilio con los apóstoles, Pablo hasta ahorita ya llevaba ¿cuántos encuentros con ellos? Dos. Uno se dio 3 años después de que él se convirtió en Damasco, y el otro se dio ¿qué? 14 años después, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en Jerusalén. Cuando dice Pablo que subí por una revelación, fue con Bernabé y fue con alguien más, ¿no se acuerda? Que lo vimos en el libro de Gálatas, porque aquí lo voy a poner. Bernabé y alguien más, un colado que iba ahí. Tito. Tito Capotito. Ahí iba de colado, ¿no? Ahí era un discípulo de allá del norte, ¿verdad? Que Pablo tenía de allá del norte, de Judea hacia afuera, en esas áreas donde él se movió. Cesarea, Tarso, Siria, Cilicia, ¿verdad? Y de allí que él tenía ya discípulos, pues 14 años después, más 3 que llevó en Damasco, ¿cuántos? 17 años después ya tenía 17 años de maestro. ¿Se da cuenta? Ya tenía 17 años de maestro.
usándolo el Señor para lo que había dicho en el camino a Damasco, porque instrumento útil me es este. Ya llevaba 17 años de maestro, no era cualquiera, no era cualquiera. Ahora muy fácil cualquiera dice, Pablo se equivoca, Pablo no sabe, Pablo se equivocó en esto, él no sabe. No. Si no estamos hablando de cualquiera, ¿sí? Estamos hablando de un maestro que el Señor usó y levantó, ¿sí? Y que cuando ya llega por segunda vez a Jerusalén, llevaba ya 17 años en el ministerio siendo apóstol de Yeshua, de Jesucristo, ¿sí? Entonces hay que tomar todo eso siempre en cuenta. Por eso decíamos en otras clases, él es maestro de judíos y gentiles y sabe cuando los dos se equivocan, ¿sí? Él sabe. Y aquí hay una gran... Ahorita vamos a ver lo que sigue, porque por eso hemos establecido quién era él, para que se tome en serio lo que él dice, quién es él, porque Dios para eso lo usó y por eso lo puso, ¿sí? Entonces hasta ahorita llevamos ya 17 años de historia de Saulo de Tarso, del rabino Saulo, del apóstol Pablo, ¿sí? Enseñando, ¿sí? Muy bien, voy a borrar esto. Muy bien, vamos a continuar. Este maestro que el Señor puso para enseñar a todos, ¿sí? Este maestro en su vida hacía 3 cosas simultáneamente. Todo esto lo estamos aprendiendo para saber qué quiere Dios de nosotros como discípulos, como creyentes. Ya hemos visto en videos anteriores las bases de todo esto. Las bases es ser crucificado con Yeshua y morir junto con él. Esa es la base para ser discípulo. Por ahí se empieza. No quieres morir con Yeshua, ser crucificado con él, entonces no puedes ser su discípulo. Así de sencillo. Yeshua, ya lo hemos visto, cuando pone las cartas sobre la mesa en el libro de Marcos, dice, y dijo Yeshua a sus discípulos y a toda la gente que estaban con él. Para que nadie diga, ay no, eso era para los discípulos. No, dice ahí a los discípulos y a toda la gente que estaba escuchando. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que ir conmigo al Calvario y ser crucificado junto conmigo. Por ahí se empieza para ser discípulo. No quieres ser crucificado con él, no vas a ser discípulo. ¿Sí? Esa es la realidad. A lo mejor vamos a practicar una religión, a lo mejor vamos a hacer ciertas cosas, aprender aquello, aprender esto, ¿verdad? Hacer tales obras, guardar ciertas cosas. Sí, pero si no estás crucificado con él, no eres su discípulo. Así de claro es Yeshua cuando lo dice. Eso lo hemos visto ya en capítulos anteriores, ¿sí? En videos anteriores. Sabiendo eso, ahora vemos lo que Saulo de Tarso, el rabino Saulo, apóstol Pablo, en su vida de ministerio, él hacía estas 3 cosas, mire, paralelas. No dejaba una y dejaba de hacer una y hacía la otra.
o nomás se dedicaba a una. Esto es un gran aprendizaje para saber todo lo que tenemos que hacer, todo lo que Dios espera de nosotros. Y nos damos cuenta qué tan atrasados podemos estar de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero en todas partes, muchos creyentes de mucho tipo, de muchas congregaciones. Lo que este maestro, que ya estamos viendo su historia y sus credenciales, él en su vida predicaba y buscaba a los que perdidos. Predicaba el evangelio por todas partes, ¿sí o no? Sí. Empezó en Damasco, luego fue a Arabia, luego regresó, luego fue a Jerusalén, luego fue a Sicilia, Cesarea, Tarso, y en sus demás viajes fue a Filipos, fue a Grecia, a Atenas, fue a Roma al término de su vida, fue a Efeso, Corinto, Antioquía, Creta, predicando el evangelio como era el mandato a todas las naciones, a todos. Entonces vemos que Pablo hacía eso, buscando y enseñando a nuevos creyentes, compartiéndoles de Yeshua para que se arrepintieran por todas partes. Simultáneamente a eso, enseñaba doctrina. Pablo lo dice a sus discípulos, Tito y Timoteo, en las cartas: no te olvides de la doctrina que te he enseñado. Porque enseñaba doctrina, claro que sí, porque los creyentes no es nada más de que aceptas a Jesús y a ver cómo vives, y a ver cómo te comportas como tú quieras. No es así, se enseña doctrina, y la doctrina es lo que dice las Escrituras. Eso es doctrina. Hay gente que dice, no, yo no quiero doctrina. No, tienes que tener doctrina, porque si no vas a vivir como tú quieras, y tal vez ni convertido eres. ¿Sí? Por eso se enseña doctrina. Y Pablo enseñaba doctrina a los creyentes de las diferentes congregaciones. Él viajaba, hacía viajes, vamos a decirle viajes misioneros. Vamos a llamarle también evangelistas, viajes evangelistas. Por eso fundaba iglesias, ¿sí? Por eso predicaba por toda Asia Menor, y luego cuando alcanzó a llegar a Filipos, las primeras ciudades de Europa donde se predicó la escritura fuera de Asia Menor, ¿verdad? Donde vivían los filipenses, ¿verdad? Los primeros griegos macedonios fuera de Asia Menor en conocer a Yeshua, ¿verdad? A través de Pablo, de Saulo. Entonces él hacía viajes misioneros y evangelistas, pero también enseñaba doctrina a los creyentes para que no vivieran como quisieran, porque no se trata nada más de a ver que acepten y que vivan como sea. No, eso no existe en las Escrituras, ¿sí? En las Escrituras se da instrucción de cómo vivan. Eso lo podemos ver en todas las cartas de Pablo, en todas sus cartas, porque sus cartas son para predicar a creyentes y enseñarles doctrina, para que sepan cómo vivir, qué no hacer y qué sí hacer, cómo hacerle y qué tienen que dejar de hacer. Y esa doctrina que se le enseña a los creyentes y a las congregaciones, por eso existen esas cartas. Ejemplos, pues la carta a los, y lo voy a poner,
la carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses, a los fieles que están en Colosas, a los Gálatas, Gálatas eran los que vivían al sur de Galacia, que eran 2 o 3 provincias al sur de Galacia. A toda esa región se le llamaba Gálatas. Los Gálatas, los de Tesalónica, que eran los ¿quiénes? Tesalonicenses. ¿Quiénes me faltan? Romano. Los romanos. ¿Quiénes más? Efesios. Los efesios, los que estaban en Éfeso. A todos ellos les envía cartas que tienen esto que vamos a ver. Las cartas de Tito. Doctrina, más las cartas a sus discípulos. Tito, Timoteo, ¿y quién? Filemón. No me acuerdo. Aunque hay otros también, ¿verdad? Pues otros que andaban con él. Otros, claro que había muchos que él conoció. Epafrodito, ¿verdad? Y otros tantos creyentes, ¿verdad? Como él dice, que han luchado conmigo en favor del evangelio, ¿verdad? Tantos más que nunca conoceremos hasta que estemos allá con ellos, ¿verdad? Entonces, en esas cartas, Pablo enseña doctrina. Usted las puede ver. ¿Qué dice la Escritura de las cosas? ¿Cómo se vive? En todos los aspectos. ¿Qué hago respecto a Dios? ¿Qué hago respecto a mi prójimo? ¿Qué hago respecto a mi familia? ¿Qué hago en mi matrimonio? De eso se trata. Porque los creyentes tienen que recibir doctrina para saber cómo vivir. Por eso desde el Antiguo Testamento el Señor puso maestros, jueces y autoridades que enseñaban ¿qué? Las Escrituras, porque se vive de acuerdo a las Escrituras. Ese es un error de todos aquellos creyentes que no han entendido que Dios no te deja a la deriva, a que vivas como tú quieras, creyendo que tienes ya a Cristo y puedes hacer lo que tú quieras. Eso no existe en las Escrituras. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. No existe. Ya hemos visto quién es Pablo, maestro de judíos y gentiles. Yo soy gentil. Pues sí, es tu maestro y enseña doctrina. Y dice cómo debes vivir. ¿Sí? Y si eres judío, también tiene para ti. También. La carta de los hebreos, me están diciendo... La carta de los hebreos le voy a poner un asterisco, hebreos. ¿Por qué? Porque aunque tiene mucho estilo tipo Pablo, difieren unas cosas. Entonces, muchos creen que tal vez no fue Pablo directamente el que le escribió, que pudo haber sido Bernabé, o pudo haber sido Lucas, el médico que anda conmigo, como decía Pablo, ¿verdad? O cualquier otro de sus discípulos cercanos. Se nota la fuerte influencia de la enseñanza paulina en la carta de los hebreos, claro, ¿sí? Pero no se tiene certeza de que haya sido él. Probablemente fue Bernabé o Lucas. Pero al final es palabra del Señor. Eso es lo de menos, ¿verdad? Eso es lo de menos. Entonces, cuando esto se enseña a los creyentes, ¿sí? Y usted puede decir, pero eso no era para mí. No es cierto, porque ya hemos visto que Él lo mandó a ¿quiénes? A todos estos. Y allí había creyentes judíos y gentiles. Y a todos les enseñaba esto, doctrina. Entonces, empezando por ahí, el maestro que puso Dios sí enseña doctrina. Y la doctrina que enseña es respecto a qué cree que sabía Pablo. Porque él era un maestro de ¿qué?
rabino de rabinos, ¿verdad? Hebreo de hebreos. Entonces su doctrina está basada en lo que dicen las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Cuando él habla, porque aquí vemos la segunda, lo otro que hacía Pablo en sus cartas. Él enseñaba a los creyentes para que crecieran y también por eso los amonestaba, juzgaba, porque tal cosa he juzgado como si estuviera presente, dice, aunque estoy lejos, pero he juzgado como si ya estuviera con ustedes, tal asunto. Él juzgaba a las iglesias, juzgaba lo que hacían los congregantes, porque sí dice la palabra de Dios que las autoridades, los maestros, tienen precisamente que revisar la vida de las congregaciones, porque es parte de la doctrina, a ver si en verdad la están aplicando en sus vidas, a ver si en verdad nomás digan que creen en Yahshua, en Cristo, y viven como se les da la gana, o a ver si es cierto que están haciendo lo que deben hacer. Eso viene en todas sus cartas. En todas viene doctrina, viene amonestación, él juzgaba, también exhortaba, ¿sí? También reprendía, etcétera. Estas tres cosas él hacía, sin dejar de hacer una para hacer la otra. Porque todo eso ocupa el pueblo de Dios, alcanzar a los perdidos, predicarles las Escrituras, pero enseñarles cómo vivir, enseñarles qué dicen las Escrituras de con quién te debes casar, de cómo es un matrimonio, de con quién sí y con quién no, ¿sí? De cómo vas a tratar a las autoridades del mundo y de la congregación, cómo vas a vivir en tu trabajo, cómo te vas a relacionar con Dios y con tu prójimo. Todo eso viene en las cartas y está basado en las Escrituras. No se enseña nada más porque sí. No se enseña la y se va. No se deja que la gente viva como quiera vivir. Eso no existe en las Escrituras. Por eso Pablo en sus diferentes cartas le amonesta a los corintios. Los corrige cuando tienen errores. Exhorta a los efesios, consuela a los filipenses y les dice cómo se han transformado a la imagen de Yahshua. Y a los colosenses les dice, deben ser transformados y Yahshua debe ser formado en ustedes. ¿Por qué? Porque estas tres cosas se tienen que estar haciendo en el pueblo de Dios. Usted como creyente tiene que estar preocupado. ¿Por qué? Predicar a los perdidos, alcanzar a los perdidos en todas las partes. Es lo que tiene que estar haciendo, predicando y buscar a los perdidos en cuanto a sus capacidades que Dios le ha dado. Y también tiene que conocer doctrina, ¿sí? Y aplicarla en su vida. No queriendo nada más conocer misterios y cosas, y no, es para que se aplique en su vida y crezca y dé fruto. Pablo dice, para vosotros que lleváis fruto, ¿sí? Para que lleven fruto, porque se tiene que dar y eso se obtiene mediante la enseñanza y también mediante la ¿qué? Amonestación, el juicio, la exhortación, la reprensión, etcétera, el consuelo y todo lo que dice la Escritura, que viene también ahí. Todo eso, señores. Se encierra en disciplina, ¿no? Todo eso también se tiene que hacer. Así es como se vive en las congregaciones según la Escritura. Así es. Esto es lo que hacía el maestro que puso Dios de gentiles y de judíos. Así. Para que no viviéramos como quisiéramos.
para que no enseñáramos lo que quisiéramos. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo. Así viene. ¿Sí? Cuando Saulo enseña sobre un tema, no crean que se lo saca de la manga. Lo hace porque él es conocedor ¿de qué? De la Torá, de lo que dicen las Escrituras respecto al matrimonio, respecto a los hijos, respecto a las relaciones humanas, respecto a la salvación, respecto a todos los temas que se le ocurren en su vida. ¿Sí? Y aquí quiero aprovechar porque mire cómo está golpeando eso, y lo ha hecho por mucho tiempo a las congregaciones, por maestros que no saben, Estos días una persona me preguntaba por unos asuntos, hay unos problemas, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor del matrimonio? ¿Qué dice el Señor del divorcio? ¿Qué dice algo que es tan terrible y tan grave? Y este maestro enseña de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, aguas con eso, ¿sí? Enseña, ¿qué creen? Que no es el divorcio así como se enseña en las iglesias cristianas, nomás porque sí, por cualquier cosa, ni siquiera por lo que enseñan que se debe hacer. ¿Sí? Él dice muy claro que la mujer está unida a su esposo hasta que éste ¿qué? Muera, porque así dice la ¿qué? Las Escrituras. Ese es el maestro Pablo de judíos y gentiles, eso enseñaba. ¿Sí? Así, porque eso, ¿cómo hay eso en las congregaciones? ¿Cómo hay eso? ¿Cómo está golpeando eso? Expandiendo nomás el reino de Satanás en la tierra, ¿sí? Al estarse haciendo lo que quieran en las vidas, viviendo como quieren. No, Señor, eso es contrario a las Escrituras. Y este maestro enseñaba también eso, ¿sí? Que el matrimonio es para siempre, es sagrado. Y si no te arreglas con tu esposo o esposa, ¿qué crees que dice la Escritura? Si no llegan a paz y se arreglan, sepárese de él, pero quédese sin casar. Así dice la Escritura. Quédese sin casar, porque están unidos hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Eso enseñaba el maestro Saulo, el que muchos dicen, no, él no aplicaba la ley. Sí la aplicaba, lo que pasa es que tú no conoces la ley. Sí la aplicaba, para que los creyentes vivieran de una manera correcta, para que los creyentes no hicieran lo que quisieran, para que los creyentes no anden divagando en el mundo a ver cómo se vive. No, sí hay cómo vivir. ¿Sí? ¿Y por qué tocó este tema? Porque más de una persona en este mes, ¿cómo me han preguntado sobre eso? Y en sus congregaciones hasta casi los animan a que lo hagan. No, ya no te busques broncas, así. Hazle así. Dios lo permite. Cuando ni siquiera saben la Escritura, ni siquiera saben qué es adulterio, qué es fornicación, qué son cosas indecentes. Son tres cosas diferentes. Por eso a los adúlteros les tocaba ¿qué? Cuello. Mas sin embargo, a los de fornicación les toca ¿qué? Despido y carta de divorcio, porque son cosas diferentes. Y por el que el caso es diferente. Y a los de cosas indecentes también otra sentencia, porque son cosas diferentes. Si no fuera la misma sentencia, ¿para qué? Para todos, para los tres. Y no es así. Aguas con eso, porque hay que conocer bien las Escrituras, hay que conocerlas bien para no errar. ¿Sí? Es un tema que ahorita toqué nada más, porque toda la semana pasada, como estuve por asuntos ahí de unas personas, pregúnteme, ¿sí? Y se les enseñan cosas erradas. Pero bueno,
por si a alguien le sirve, porque eso cómo está destruyendo al pueblo de Dios, cómo lo está destruyendo a todos niveles, de todo, ¿sí? Por eso debe ser crucificado con Cristo, con Yeshua, por eso, para que no vivas tú, sino viva ¿quién? Él en ti, ¿sí? Y se hagan las cosas como se deben hacer, correctas. Y eso se debe aprender antes de que te cases. Pero si ya hiciste votos y ahora los guardas, porque los hiciste delante del Señor. Endereza el barco. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Entonces vemos ahí que Pablo estaba haciendo todo esto simultáneamente. Tan es así que mire, aquí está. Mire, la carta a los Colosenses, Pablo la hizo estando en Roma. Estando preso en Roma, en una de esas etapas que estuvo preso en Roma, él hizo desde ahí envió la carta hacia Colosas, hacia los colosenses. Luego, también estando preso en Roma, fue cuando él envía la carta a los efesios. Estando preso en Roma, también envía la carta a los filipenses. Estando en Corinto, ¿sí? Enseñando en Corinto, es cuando él envía la carta a los tesalonicenses. Cuando él estaba en Antioquía, ¿sí? Es cuando él envía la carta a los gálatas. Cuando él estaba en Efeso, le escribe a los corintios. Entonces lo que vemos es que Pablo atendía todas las cosas simultáneamente, porque todo se tiene que hacer. Todo se tiene que hacer. El pueblo de Dios está llamado a todo esto, a predicar, a aprender, a corregir su vida, a enseñar a otros y a estarse corrigiendo y dando frutos. Todo maestro debe tratar de enseñar que hay que alcanzar a los perdidos y al mismo tiempo tiene que conocer bien la doctrina y enseñarla, porque eso es lo que va a traer amonestación, buen juicio, exhortación, consuelo y cuando sea necesario, ¿qué? Reprensión también al pueblo de Dios. Así es el paquete completo. Hay veces que o se ha aprendido a solo tomar medio paquete o un tercio de paquete o a lo mejor nomás una embarrada, ¿verdad? Del paquete. Y no es así. Todo eso es lo que tiene que conocer un discípulo. A todo eso tiene que estar sujeto un discípulo. Todos, desde el maestro hasta el nuevo. A todas estas verdades. ¿Sí? Y pues, hermanos, ya para terminar, vamos a leer algo de este maestro Pablo. Aquí una cosa, ya lo habíamos dicho en otros videos, que a Pablo no lo conocen al 100% ni de un lado ni del otro, Muchos mesiánicos se equivocan en cosas
y que en cosas que Pablo no ha enseñado. Pero también muchos creyentes de otros lados también se equivocan al no reconocer lo que sí enseñaba Pablo. De los dos lados. Por eso hemos metido parte de la historia de Saulo y de la iglesia en estos estudios, para que nos demos cuenta quiénes se equivocan en qué cosas, porque los dos cruzan el error. Lo malo es que luego nadie lo quiere aceptar. Luego, no, Pablo no decía eso, sí lo decía. Lo decía porque él sabía. Pero Pablo no quería decir tampoco eso, no, también del otro lado, sí lo quería decir. Y sí tienes que vivir de esa manera también, porque él juzgaba y enseñaba también de acuerdo a lo escrito. ¿Sí? Luego vamos a profundizar más en eso. Vamos a leer la carta de Pablo a Filemón. Vamos a terminar leyendo la Biblia, las Escrituras. ¿Sí? En una carta muy hermosa de Pablo a uno de sus discípulos, a Filemón. Pablo, prisionero de Yeshua, de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjense bien, Pablo, cuando escribe esta carta, estaba en una de sus prisiones en Roma. ¿Sí? Él estuvo al menos 2 veces prisionero en Roma. Y estaba ahí acompañado de, ¿quién dice? De Timoteo, ¿verdad? Y le está escribiendo a Filemón, perdón. Y a la amada hermana Apia y a Agripo, nuestro compañero de milicia, y a la congregación que está en su casa. Fíjense, en las casas de los creyentes se hacían las congregaciones. Recordemos que estaban bajo el yugo de los romanos también. Gracia y paz a vosotros del Señor nuestro Padre y Dios y del Señor Yeshua Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vemos a un maestro siempre orando por uno de sus discípulos, por Filemón. Porque escucho del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua y para con todos los santos. O sea, Filemón era un discípulo que amaba al Señor y también amaba a los demás creyentes. Había testimonio de eso. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Yeshua, por Jesucristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense qué cartas, o sea, qué cartas de creyentes hablándose, de un maestro hablándole a su discípulo. Sé cómo has amado a los creyentes, que los has confortado, ¿sí? Hasta mis oídos ha llegado todo eso. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Yeshua para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Yeshua, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahí obviamente no se refiere a un hijo que tuvo en la carne, ¿verdad? Que le nació ayer en la cárcel. Se refiere a un hombre que él le habló de las escrituras, ¿verdad? Y fue convertido a Yeshua, y como dice la escritura, él mismo lo dice por los creyentes: por ustedes sufro dolores de parto hasta que Yeshua sea formado en ustedes. Porque es un nuevo nacimiento, es morir, ¿y qué? Para nacer. Alguien nuevo. Alguien puede decir, o sea, ¿quieren que yo deje de ser quien soy y muera? ¿Eso? Sí, de eso se trata. De eso se trata, seguir a Yeshua. De que quien eres se muera. Porque así como eres no vas a heredar la vida eterna, cada uno de nosotros. De eso se trata, de morir y volver a nacer. ¿Sí? De eso se trata. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones.
o sea, le compartió, ¿verdad? Mientras él estaba preso en esas prisiones en Roma, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a nosotros es útil, y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjense en qué palabras están hablando. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera a mí en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise así hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino como voluntario. Fíjese, le está diciendo, te voy a enviar a esta persona, ¿verdad? Yo podría habérmelo quedado, pero te lo voy a enviar que te ayude, pero te estoy consultando para que cuando lo recibas de corazón, no porque te lo esté imponiendo, sino que sea que tú lo estás recibiendo verdaderamente como si fuera a mí. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, o sea, alguna vez ya había estado con Filemón este Onésimo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Onésimo era un ¿qué? Esclavo. Porque en Roma había esclavitud, hermanos, en Roma, y a veces no entendemos esas cosas de la vida y vivimos muy ligero. Qué lejos estamos de esos creyentes, ¿sí? Y andamos buscando fantasías y cosas secretas y cosas aquí y allá, cuando nuestra vida no refleja lo que debe de reflejar. Cuando estamos muy lejos de esos creyentes, que hasta eran esclavos, que hasta vivían en Roma esclavizados, le pertenecían a otra persona, ¿sí? Porque no todos los creyentes eran libres. Había muchos creyentes que eran esclavos, que tenían amos, que regían sus vidas, ¿sí? Entonces todo eso a veces está muy lejos de cómo vivimos. No le recibas ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, él era un esclavo, pero no lo veas como esclavo, velo como ¿qué? Como un hermano, y como si fuera ¿qué? Yo mismo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Fíjense, le dice Pablo, si me amas a mí, soy tu compañero, recibe a este esclavo como si fuera yo, ¿sí? Y si en algo te dañó, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si ese Onésimo te ha dañado algo, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Fíjense, yo te lo pagaré, pero por no decirte que te acuerdes también que yo he hecho por ti muchas cosas. ¿Sí? Acuérdate también de eso, Filemón. Sí, hermano, tenga yo algo por provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Él estaba preso en Roma, pero decía, por si esas oraciones las responde Dios y fuera hecho libre, te pueda ir ¿a qué? A visitar. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Yeshua, por Jesucristo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis colaboradores. La gracia de Yeshua Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces fijémonos de quién estamos hablando, este maestro, de los creyentes de aquellos tiempos, creyentes que morían con Yeshua en la cruz.
y que sus vidas eran transformadas por eso. ¿Sí? Por eso eran transformadas sus vidas. En toda la forma del contexto de vida en que tenían. Y nosotros tantas cosas que tenemos en libertad. ¿Sí? Tantas cosas que tenemos. Tanta rebeldía que tenemos también. En que tantas cosas que tenemos que cambiar. Tantas cosas que tenemos que obedecer y no lo hacemos. Y andamos buscando cómo salirnos de la tangente. A ver, dice el Señor así, pero a ver si por acá. Ay, no, pero a ver qué dice aquí esta otra persona. A ver allá qué dice para ver si le doy la vuelta así al asunto. No, estamos lejos de esos creyentes. ¿Sí? Y esos eran los creyentes que entendían bien qué era ser convertido a Yeshua, a Jesucristo. Que era obedecer la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Esos sí eran creyentes bien aventajados. Bien aventajados. Todo eso tenemos que aprender si queremos ser discípulos. Y si algún día queremos también enseñar a otros, para que también ellos sean discípulos. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí dejamos esto, ¿verdad? Hasta aquí dejamos esto y vamos a despedirnos. Le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a ser discípulos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a obedecer, cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a alcanzar a otros. Ayúdanos a conocer las Escrituras y caminar en ellas. Ayúdanos a ser corregidos, a obedecer las instrucciones, la amonestación, el consuelo, el confort, a poder vivir de la manera que tú quieres que vivamos en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú ya lo has dejado escrito, no dejaste nada a la deriva. Nosotros somos los que no conocemos tu voluntad y todavía cuando la conocemos no queremos hacerla. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos y en este camino hacia el día de Yom Kippur, ayúdanos, Señor, a llegar con entendimiento, a poderte buscar de la forma correcta. Señor, ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.